bienestar general y la representación popular, que hoy no es una información que tenga a mano la gente normalmente. Y es un poco sin olvidarnos de los que nos pasa en forma importante en el país. Digo, acá tenemos un problema muy estructural en lo que tiene que ver en la educación, en la salud. Digo, lo que está pasando con la discapacidad es realmente preocupante en un gobierno que solamente le interesa cerrar sus cuentas públicas sin pensar en mejorar la calidad de vida de la gente. Y me parece que acá hay herramientas, somos radicales en los cuales tenemos una estructura basada en lo que tiene que ver con la educación pública, como dijo Gabriel, eh, la autodeterminación de los pueblos, digo, cualquier expresión, sea de izquierda o de derecha, digo, no nos tiene que afectar, tenemos que tener una identidad como un país soberano, como siempre lo tuvo la República Argentina y nuestro partido, y menudo trabajo los que tenemos en los comités de distrito, digo, vos te has encontrado con un comité de circuito totalmente destruido, como nos pasó a nosotros con el comité de distrito de La Matanza hace 3 años. No, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros nos animamos a presentarnos como una alternativa, si vos querés, outsider, hace un par de años atrás, para comandar el comité de circuito. Nos encontramos con un comité que no estaba en funcionamiento, no solo que no estaba en funcionamiento político, no estaba en funcionamiento edilicio, y nos hemos perdido un año de gestión poniéndolo a punto para poder recibir a la gente. Básicamente es eso, porque lo que único que necesitamos es un lugar abierto, un lugar reconocible, para que la gente vuelva a pensar en el partido como una opción. Para eso tenemos que, como te dije, primero ordenarnos, volver a refrescar la memoria no solo de afiliados, sino de la gente que desconoce cuál es la característica de nuestro partido, y empezar a salir a retomar la confianza y el contacto con la gente. El espíritu de lo que nosotros tratamos de hacer hoy es romper esa antinomia de primera sección electoral, tercera sección electoral. Las problemáticas son las mismas. Tenemos el mismo problema de seguridad, el mismo problema de transporte, el mismo problema de salud. Tenemos una misma problemática y lo que estamos perdiendo es eso, la visibilización. La gente, al no reconocer que existe la Unión Cívica Radical, piensa que en estos últimos tiempos el partido se diluyó. Y lo que tratamos de hacer desde AEDO, lo que tratamos de hacer de Ramón Mejía, tenemos un comité hace 8 años, es justamente romper esa inercia y sobre todas las cosas propuestas. Digo que ustedes están lanzando propuestas ante la ciudadanía para que el partido vuelva a recuperar ese protagonismo. Sí, una forma de poder empezar a trabajar políticamente, por lo menos se nos ocurrió desde AEDOS, desde la comunicación. Comunicación sobre todo en redes, porque como te dije, además de este streaming que me parece maravilloso como lugar de conocimiento de la gente, que a lo mejor a mí no me tiene demasiado visto porque son estos últimos años en que tomé la decisión de afectarme, pero ponerle el cuerpo al partido, de llevar propuestas, ideas y por lo menos nosotros comunicar lo que a veces le está faltando al partido a nivel nacional, que es sentar posición frente a algunas cosas, como la reforma laboral, como el tema de glaciares, súper importante y convocante para mucha gente que no pudo dar su opinión en la asamblea convocada, y que realmente movilizó a muchos jóvenes, y eso es lo que a mí me gusta de este tema, dejar eh, lugares abiertos para la participación de juventud, que lo necesitamos como nada en el partido. Nosotros tenemos, habiendo trabajado última interna, un promedio de edad de afiliados mayor a 64 años. Tal cual. Bueno, y no solamente nos preocupan los temas que tienen que ver con lo nacional, como el tema de los glaciares, que justamente nosotros le damos más importancia al agua que al oro, que es necesario porque es de la calidad de vida. Ahora, si nosotros lo trasladamos cada uno de los pueblos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un alto porcentaje de contaminación en el agua, con el arsénico. Nosotros en La Matanza tenemos 140 basurales a cielo abierto, la cuenca Matanza-Rachuelo, el Seance, tenemos el agua, la tierra, el aire contaminado. La gente todos los días respira contaminación. Y eso el radicalismo tiene que estar presente. Sí, es importante lo que decís, porque nosotros tomamos la concepción de la provincia de Buenos Aires, los que somos del conurbano, como si la realidad del conurbano fuera toda la misma. Y la verdad es que hay unas diferencias significativas entre los distintos distritos. Ni hablar con el interior de la provincia, ¿no? En donde tenés una densidad poblacional mucho más baja,
Vos sos representante de un municipio que es casi una provincia, tiene Tal casi cual, 2 millones de personas. tal cual. A nosotros nos divide una avenida, la avenida Don Bosco, quiere decir que los problemas son transversales, o sea, los problemas que tenés del lado sur de la avenida son los mismos que tenemos del lado Tal norte. cual. Tenemos municipios ordenados en forma distinta por su tamaño. Yo tengo un distrito, el distrito Morón tiene 330.000 habitantes y una densidad poblacional parecida a la de tu distrito. Nosotros tenemos aproximadamente 6.000 personas por kilómetro Por kilómetro. cuadrado, que es muy alta la densidad, estamos muy cerca de Cava, de capital, Exacto. y dentro de Morón mismo tenemos diferencias en densidad poblacional. Por ejemplo, Villa Sarmiento está al tope con 10.000 personas por kilómetro cuadrado, y Merlo Gómez está muy parecido a lo que es lo más alejado del conurbano, como yéndote a Merlo o Moreno, hablando del conurbano, lo más cercano a Cava, que tiene 3.000 y pico de habitantes. Entonces vos tenés que empezar a estudiar, ¿no?, estos datos para poder tener una propuesta para cada Totalmente. sector, para lo que necesitas. O sea, no es lo mismo dirigir y gobernar un distrito con casi 2 millones de habitantes que uno de 330.000 o yéndote al interior tomando Bueno, cualquiera que vos quieras, que son alrededor no, obvio. entre 50.000 y 25.000 tienen casi todos los distritos. Bueno, una de las cosas que el radicalismo siempre tomó como propuesta y quizás nosotros tomamos la bandera de eso es la división de la matanza, ¿no? Sí. Y fundamentalmente digo la autonomía municipal, porque la autonomía municipal es lo que está incumpliendo la provincia de Buenos Aires en su artículo 123 que dice que le tenés que dar autonomía a los municipios. Y hoy, lamentablemente, dependemos de La Plata y con todo lo que eso significa. En una futura división del municipio, como decís vos, nosotros tenemos 325 kilómetros cuadrados y solamente 8 ambulancias para todo eso. Digo, por Es una ejemplo, de locura. Morón, ¿cuántas zonas que no estén, cuántas calles que no estén asfaltadas tenés? No tenemos más de un 90% cubierto, pero recurriendo a lo que vos nombrás y lo que Mm, vos insistís en cuanto a segmentar, ¿no?, el sí, municipio, a la autonomía municipal y dividirlo, nosotros ya lo pasamos en el año claro. 95. Fue realmente difícil llegar a ese acuerdo, pero hoy tenemos el desarrollo en 3 distritos, uno es Ituzaingó, el otro es Hurlingham y queda Morón. Y la verdad es que en los distritos se han desarrollado con sus características distintas, con una densidad poblacional menor en Ituzaingó, o, o lo que vendría a ser Hurlingham, pero cada uno maneja autónomamente su economía y ha podido procesar esa ruptura como algo positivo. Bueno, sabes que a nosotros no, nos dijeron históricamente que lo que queríamos los radicales en La Matanza, con esta división del distrito, cuando no se hablaba de autonomía municipal, porque tenemos que tener una reforma constitucional, era que los radicales queríamos municipios ricos y municipios pobres. Entonces ahora decimos, después de tanto tiempo, 43 años de una misma gestión municipal, que es un desastre, tenemos municipios equilibrados, en el sentido que todos están a la baja, porque tenés problemas de seguridad, tenemos problemas de falta de asfalto, más del 50% de las calles de La Matanza no están asfaltadas, un problema estructural en lo que tiene que ver con la salud pública, magros salarios que tienen los profesionales de salud, no hay insumos, y por lo tanto eso afecta a la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, fíjate de cosas importantes, y a veces a nosotros nos dicen que quizás lo urgente, esto es urgente, no es importante, y nosotros decimos que al revés, esto es importante, porque lo urgente siempre es lo urgente y nunca terminás de hablar de lo importante. Ni hablar. Y es más, yo confío en esta nueva etapa del radicalismo, creo que es un relanzamiento del radicalismo como fuerza dispuesta a disputar poder, porque tenemos una característica absolutamente reformista. No nos vamos a conformar con una administración, con administrar por inercia lo que está viniendo. Que es lo que pasó dentro del partido también, ¿no? Un Claro, poco a no generar nueva propuesta, nueva dirigencia, a no haber propuesta y administrar lo que había. Administrar lo que hay sin corrupción sirve para mejorar los números y los valores. Pero proponer modernización, proponer agilidad en cuanto a mejores servicios con menos gente. Nosotros tenemos hoy en Morón, es increíble, cuando teníamos los 3 distritos juntos teníamos menos de 3.000 empleados, ¿no? Estamos hablando sí. de la época de que es para nosotros en Morón un poco nuestro faro, que fue el primer intendente de la Vuelta a la Democracia, que fue Norberto García Silva, Beto García Silva, que tenía menos de 3.000 empleados, ¿no? Y una austeridad, habiendo recibido un municipio
quebrado, tomado después de la dictadura, y lo puso en marcha, en funcionamiento con esa cantidad de empleados. Hoy tenemos más del doble en planta, Claro. más 6.000 contratos, o sea, tenemos 4 veces esa planta, con un municipio que es no es un tercio, será un 40, 40 y pico por ciento en cuanto a densidad poblacional y tamaño, pero se dividió en 3. Eso quiere decir que transformamos 3.000 empleados que manejaban. Además tenemos mejor tecnología, mejor manejo de datos. Necesitaríamos que esa planta sea depurada y optimizada, ¿no? Bueno, ¿ves? Entonces ahí se cae la falencia y la falacia, donde estamos hablando de que los municipios como tal deberían cumplir otra función. Y hoy justamente son deficitarios, no porque no solamente no nos corresponde o no nos dan en coparticipación que tiene que tener a través de la provincia y de la nación, sino del mal funcionamiento y de la corrupción que existen en los municipios y en los privilegios que también tienen ciertos funcionarios públicos que quizás no están en el municipio, no trabajan, no conocen la problemática y que vos sí necesitas una mayor participación ciudadana, que es lo que el radicalismo trata de implementar y lo que nosotros queremos ser. Nosotros necesitamos un candidato a presidente, necesitamos un candidato a gobernador, necesitamos que nuevamente el partido salga a la calle, si no vamos a conseguir lamentablemente los mismos efectos si no solucionamos las causas. Mira, yo considero que cuando el partido se ordena, gobierna y gobierna bien. ¿Sí? El radicalismo gobierna bien. Hoy tenemos la muestra de 27 intendentes en el interior de la Sí, provincia. Y cuando vos vas a ver las gestiones, ¿no? Entre Quelauquen, en Suipacha, en General Viamonte, en Magdalena, gente joven, sí, realmente vos ves que son gestiones, el mismo presidente del radicalismo nacional es de una localidad, Venado Tuerto, de Santa Fe, que está perfectamente administrada y es un chico que tomó la intendencia con 30 años y acaba de renovar, o sea, renovó el sí. voto, la confianza de la gente. Municipios más chicos, ¿verdad? Con tendencia agropecuaria, es verdad. Pero ¿qué nos pasó en el conurbano, no? Que no pudimos convencer a la gente que podíamos ser una opción. Yo creo que tiene que ver más con una dinámica Sí. partidaria que entregó un poco el conurbano de la provincia a otra cosa, a Lo, falta de gestión o a falta de... lo que pasa es que nos fuimos alejando de la gente, de la problemática de la gente, y también un poco no nos animamos a ejercer el poder y hacer la alternativa. Algunos se conforman con simplemente con un conchavo en determinado lugar y nosotros lo que queremos es un cambio estructural y justamente lo que decías vos y lo que pregonamos es una reforma estructural. Nosotros somos reformistas por autonomacia y lo que tratamos de procurar ahora más que todo es tratar de reparar lo que los regímenes fueron destruyendo, que fue destruyendo la calidad de vida de la gente y también la posibilidad del progreso y de la producción. Hoy tenemos una provincia totalmente desordenada, que esto tiene que ver y está relacionado con la nación. Y cuando el presidente te dice que ataca el déficit, las 5 provincias que gobierna la Unión Cívica Radical, por más que tengamos matices y eso hay que arreglarlo también, no son deficitarias. No, no, por supuesto. Por eso, cuando nosotros vemos que cuando el radicalismo está ordenado, está enfocado y tiene plataforma y tiene idea, la cosa puede surgir y puede surgir bien. Entonces, lo que hay que hacer es generar en la gente, en los jóvenes, el hormigueo de participar para que sean protagonistas de este cambio que necesita. La verdad que la visión de gente de mayor de 60 años a la problemática actual sería muy enriquecida con una juventud que te puedo hablar de delitos informáticos, te puedo hablar de... nosotros estamos movilizando un programa que se llama Morón Sustentable, en donde estamos pasando por un... Es muy largo de contar, pero te lo hago corto, por un tamiz que se llama ASG, que tiene que ver con gobierno, tiene que ver con ecología y tiene que ver con poder pasar por ese tamiz y modernizar todas las gestiones y todas las propuestas que tengamos para el municipio. Pero tenés que ser rupturista. O sea, nosotros lo que hicimos desde un comité de circuito simplemente es, por ejemplo, ya haber presentado una plataforma para la reforma del comité distrital, para la reforma en la forma de trabajo. Y muchos me dicen es muy ambicioso. Sí, la verdad es que necesitas por lo menos 30 personas para ponerlo en marcha, ¿no? Que tiene 15 anexos y que cada anexo puede ser trabajado por un especialista en cada materia, pero enriquecido por la participación ciudadana de profesionales que tengan que ver.
porque ese profesional no solo conoce del tema, sino que conoce de las necesidades de su distrito. Exacto. Eso te va a llevar a tener una plataforma para poder encarar el distrito, para tener un buen candidato para que lo use el que más mida, el que sea más conocido, o el que esté más enfocado en participar en ese, que conozca el programa al dedillo para poder implementarlo. Y empezamos por ahí a presionar de abajo hacia arriba a lo mejor, y este partido me parece que necesita un poco de la movilización ascendente de los dirigentes que estamos en las capas más cercanas a la gente, que somos los que podemos intentar resolver Bueno, los problemas. ahí quizás te sirve un poco la experiencia nuestra. Nosotros en enero del 2020 presentamos una batería de proyectos de ordenanza en el Consejo Liberante de La Matanza, que tiene que ver justamente, ¿no?, con la cobertura universal matancera de salud, ¿no?, en el cual también implementamos una estructura vertebral que tiene que ver con el medio ambiente, y a eso le damos también lo que Morón tuvo en su momento, que fue el acceso a la información pública y el controlar y el gobierno abierto. Nosotros propusimos en el distrito de La Matanza una dirección en el cual tenga acceso a la información pública, que la gestión sea conocida por el vecino a través de una plataforma, que tiene que ser a través de internet, la oficina de anticorrupción, que tiene que ver con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, estas declaraciones juradas que el gobierno nacional trata de prorrogar porque no le cierra lo blanco. Bueno, eso también debería tener cada una de los municipios que forman la provincia de Buenos Aires. Eso fue una propuesta que nosotros llevamos a cabo en el Consejo Deliberante de La Matanza, que sigue cajoneada. El tema de eximir o reducir de impuestos de las tasas municipales a jubilados y pensionados. El tema fundamental que tiene que ver con el abuso de niños y niñas adolescentes. También presentamos un proyecto de ordenanza en su momento para que el municipio se haga cargo de aquellas familias, de abuelas, de madres que fueron víctimas, los chicos, productos de, lamentablemente, la problemática familiar. Digo, lo que tenemos que dejar en claro, y también esto sirve para los amigos que están escuchando, de que el radicalismo tiene propuestas, y que el radicalismo no es solamente ver a De Loredo o ver a cualquier otro personaje, sino el radicalismo tiene futuro, y tiene futuro con lo que hacemos cada uno en los distritos. Sí, hay que dejar de ser espectador. O sea, el Exactamente. partido no está para ser espectador de lujo. Tampoco considero a esta altura del campeonato ser furgón de cola es una opción. Creo que tenemos que, con candidatos propios y con equipos propios, empezar a fomentar ese contagio y empezar a mostrar lo que se hace. Porque muchas veces hay cosas que no se muestran. Nosotros estamos proponiendo desde el comité de AEDO la apertura de un programa Fines para poder la gente pueda terminar sus estudios ahí. Pero tiene más de ese propósito, ¿no? El propósito es que empezamos a gestionar sin ser ejecutivo, sin ser gestión. En Morón no tenemos un solo concejal. O sea, la retracción partidaria y el encierro partidario, en mantenerse chiquito para poder administrar lo poco que hay, nos llevó a perder las dos representaciones y las dos bancas en el Consejo Deliberante. Entonces, para trabajar y recuperar es mucho trabajo, y hay que empezar por el principio, desde los comités. Es la única manera. Digo, nosotros también en una problemática muy, muy especial, tuvimos un solo concejal hace mucho tiempo, y la verdad que no fue el fiel reflejo de lo que pensaba el militante radical, y por lo tanto fuimos desapareciendo de la escena. Y me parece que son esas cosas que son fundamentales tratar de rescatar. Es hablarle al vecino en la cara y decirle que hay un grupo de correligionarios y hay un grupo de vecinos que está predispuesto a tratar de cambiar la realidad. Y la verdad que lamentablemente no estamos las 24 horas haciendo política, sino tenemos nuestras actividades, No, pero claro. lo que no podemos ser es espectadores, ni tampoco tenemos que ser partícipe de la banda de delincuentes que mira para otro lado para ser parte del enrosque. Queremos otra realidad, el partido tiene otra dinámica, nosotros somos reformistas por autonomacia, creemos en la división de poderes, por eso para nosotros es medular lo institucional. Y pensar en futuro. Y pensar en gestionar. Cuando vos hablas de Unión Cívica Radical, se te abren puertas. No creas que están cerradas. Nosotros, para poder, sin presupuesto, ¿no? Porque bueno, Claro. yo trabajo en el ámbito privado, nunca trabajé en la función pública, y me sumo digamos, al cargo político, un poco de caradura para presionar, porque conozco la intención partidaria, conozco el partido, conozco
lo que significa el partido, lo que tiene que ver, porque lo recibo de herencia, del abuelo materno, y conociendo el partido no puedo creer que hayamos llegado hasta este pozo, pero del que se puede salir. Y es un momento, creo que la coyuntura política de hoy, la improvisación en los cargos públicos, creo que tiene que ser un llamado de atención para Sí, toda la totalmente. sociedad. Para que te des una idea, nosotros gestionamos sin ser nada con un comité cerrado, con techos que se habían venido abajo, lo pintamos, arreglamos los techos, pero además, cuando tuvimos que gestionar para conseguir material para abrir un aula, la Universidad de Morón nos abrió las puertas, no tuvo ningún problema, nos donó 30 pupitres. ¿Mm? Un empresario de la zona nos donó un pizarrón de esas pizarras nuevas, una mesa de coworking. Empezamos a trabajar en un programa que se llama Edo Digital, en donde estamos gestionando reclamos para la gente, para el vecino común, no teniendo ningún cargo en el municipio. Creo Fíjate que vos, se puede gestionar con claro, poco, o con sea, con poco. intención y capacidad. Segura, y con intención y con la voluntad de cambiar un poco la realidad. Digo, a nosotros también nos había pasado algo parecido hace 3 años cuando entramos al comité de distrito, era totalmente destruido, no tenías un lugar donde poder llevar a nadie ahí, lo hicimos desde cero, con presupuestos nuestros, y del 2018 en adelante vamos una vez por mes con un pediatra a diferentes zonas de La Matanza donde sabemos la problemática. Digo, esto no es de Jarabe de Pico o lo que nos comentaron los vecinos, sino lo vemos a diario, lo que les pasa a cada uno de los vecinos con el agravante de que tenemos un gobierno municipal, un gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está totalmente disociado. Digo, hemos presentado un proyecto de ludopatía en el cual no se le inflige mucho dinero al municipio, sino simplemente tiene que poner de acuerdo y en marcha los resortes para que las entidades y para que el tema que tiene que ver con la Secretaría de Salud, de Educación, empiecen a informar a las autoridades, a los docentes, para que esto cambie. Digo, esto tiene que ver y ustedes lo están haciendo también ahí. Sí, claro. Claro, mira, para que te des una idea, nosotros tenemos algún sector chico de juventud, porque realmente eh, nos cuesta fomentar el crecimiento de Mm. juventud digamos, por la dinámica partidaria que no está ayudando. Pero no obstante, ya la gente de juventud, cuando nosotros empezamos a recibir, teniendo el comité abierto, la gente te pregunta, no sabes qué está pasando para recoger los desechos verdes que estaban pasando los martes, los miércoles. Averiguamos, porque tampoco hay que tener miedo No, a acercarse a la UGC de su barrio, porque acá se trabaja con UGC, son 14 Morón, y tratar de saber quién está a cargo y que nos pueda proporcionar data de primera mano. Pero además hay un montón de mecanismos que la gente desconoce, que tienen que ver con tecnología, con iniciar reclamos en forma tecnológica, con una computadora, y la gente tiene, o sea, no se anima a meterse, y fue propuesta de uno de los chicos de juventud de iniciar él los reclamos y hacer un seguimiento. Y ya están a cargo, o sea, yo lo que pretendo con esto es decirle a los chicos que si quieren ser protagonistas de lo que les espera en el futuro, que no esperen que nosotros, no. los que estamos bordeando ya los 60, o los 50 y pico pasados, hagamos las cosas por ellos, que tomen la iniciativa. En Aedo tiene una agenda abierta, la agenda no se la propone el partido, la propone la juventud, al revés, y le damos todo lo que tenemos a nuestro alcance, un par de computadoras, una mesa de coworking y wifi, para que vengan y trabajen. Y las propuestas son de ellos. Eso es lo bueno, porque pueden identificar mucho más rápido lo que necesita incluso los rangos etarios a los que no llegamos, Claro. que es la juventud, que es el futuro. Y tienen que empezar a ser protagonistas de su futuro. Me parece que eso es lo esencial. Hay cosas que son medulares. La gente siempre, o los medios, sobre todas las cosas que son hegemónicos, siempre te ponen el tapete de que si vos estás protestando alguna medida del gobierno nacional, sos K, y si vos estás protestando en alguna medida de lo que pasó en el gobierno anteriores, sos mileísta. Nosotros somos la Unión Cívica Radical. Exacto, esa es la Nosotros, trampa. nosotros tenemos 134 años de historia. Nosotros no nos tendríamos que haber abrazado a nadie, sino simplemente cumplir con nuestra plataforma electoral. Y una de las cosas que es fundamental, digo, como para entender y para que sea colorario y para que la gente también lo interprete del otro lado. Digo, Alfonsín, antes de ser presidente de la Nación, cerraba con el preámbulo. Y no era por casualidad que cerraba con el preámbulo, porque él hablaba de la unidad nacional. Y hoy, lamentablemente, tanto los anteriores como este gobierno no propician la unidad nacional. ¿No? Hay que salir de la trampa de la polarización también y decirle a los que tienen la mente abierta y capaces de romper estructuras, que no creen todo lo que publican los medios, ni Tal creen cual.
toda la información que se vende, porque todo es tendencioso, ¿sí? Todo es tendencioso a tratar de que siga, porque les está dando resultado la polarización a dos sectores que son básicamente extremistas. Y a nuestra clase dirigente que tengamos un poco más de altura. Digo, si cada uno de nosotros está en un proyecto político que lo expresa, con una plataforma que lo expresa, digo, dejemos de la interna chiquita. Pensemos que tenemos que ser protagonistas de esta historia, no podemos seguir perdiendo más el tiempo nosotros ni tampoco hipotecando el futuro de jóvenes. Digo, también es un poco mediocridad nuestra clase dirigente, que me parece que si es así debería no dar un paso al costado, pero sí no dejar de cometer los mismos errores. Y si llegamos a esta altura, después de tanto tiempo, es que tenemos que cambiar la planificación y la metodología, porque así la gente no nos va a ver. Sí, ¿no? Y además ser abiertos de cabeza y que el joven que viene a proponer sea escuchado, que tenga su espacio. Porque a lo mejor te abren la cabeza, porque a lo mejor Seguramente. su visión de los problemas dista mucho de los problemas viejos que teníamos y que no supimos resolver. Porque además no lo supieron resolver. Si llegamos con estos problemas es porque no hubo quien los resuelva. Y además porque si en el día de mañana nos toca ser ejecutivo, es como les digo que está medio mal dicho, ¿no? No sé si da para un streaming, pero cuando nos recibe una municipalidad, ¿no? Con las puertas abiertas, porque la gente volvió a confiar en nosotros, porque tenemos una plataforma, porque parece seria y porque la gente que la propone es novedosa y porque hace rato que no votan una plataforma, sino votan no una fuerza política ordenada en un mismo sentido y dirección, sino a un protagonista. Y un protagonista no salva a nadie. Entonces, ese día que nos vuelvan a creer y que nos den la posibilidad de dirigir un municipio, adentro del municipio van a estar esperando más sillas que los culos que tenemos Claro, esperando para ocuparlas. totalmente. O los traseros, si quieren, para Claro. no ser mal educados. Y por eso nosotros llamamos a los jóvenes a que vengan a empezar a formarse. El Instituto Levenson hemos firmado un convenio y está dispuesto a darnos cursos de formación municipal y un montón de cursos que tienen preparados específicamente. Ya me han pasado material, pero tienen las personas indicadas para enseñar lo que ese material significa. Y los jóvenes van a tener un lugar abierto para venir a prepararse, para ocupar y para ser protagonistas otra vez. Y sobre todas las cosas me parece que los jóvenes, como pasó históricamente en el partido, cuando nace la Unión Cívica Radical, nace primero la Unión Cívica de la Juventud. Y eso no hubiera sido posible si no había un grupo de jóvenes que eran revolucionarios en su pensamiento. Por eso apareció la Revolución de 1890 y por eso los jóvenes son importantes, pero también son importantes aquellos que no somos tan jóvenes, que no tuvimos roce con lo que estuvo pasando en el partido de estos últimos 20 años. Y me parece que esa experiencia en el cual tienen muchos de los que hoy cumplen alguna función importante en la sociedad, me parece que lo tenemos que rescatar. Lo tenemos que rescatar y tenemos que volver a ser el partido que históricamente representó la república, la democracia, las instituciones. Por eso a veces, cuando nosotros mismos lo decimos, tenemos 134 años de historia, pero no es el tiempo el que nos da derecho a permanecer, sino fueron muchas de las injusticias que en su momento nos dieron origen y que aún hoy siguen vigentes. Entonces, tenemos que volver a la fuente, muchachos. Así que hay que animarse. Este es un streaming en el cual estamos hablando de problemáticas que parecen diferentes y pueblos que parecen diferentes, que son problemáticas iguales. Así que este es un espacio en el cual vamos a habilitar para que todo el mundo pueda participar y animémonos. Lo viejo ya dejó de funcionar en el esquema partidario interno. Digo, tenemos que animarnos y nosotros estamos predispuestos a tratar de cambiar la realidad del partido. No, ni hablar. Y además hay que hacer un esquema de las nuevas realidades y empezar a tecnificar todos esos datos para poder tener soluciones concretas a problemas concretos. Creo que lo que viene en el futuro es el trabajo de datos reales, certeros, porque hoy tenés que chequearlos y rechequearlos, porque muchas veces los datos reales o lo que vos te encontrás en la calle no condice con los que se publican o con los que terminan sacando como conclusión, pero esos datos te van a ayudar a crear una plataforma realmente precisa y sabiendo lo que necesita cada uno. Y en cuanto a lo partidario, y voy a pasar Sí. el aviso sectorial, yo creo que movió mucho el avispero este lanzamiento de radicalismo auténtico, porque lo que pretende no es un armado eleccionario, no es un armado porque realmente no va a participar de esta interna como tal. O
sea, no es oportunista, lo que tiene que ver es con la revalorización del partido desde la ética, desde los valores tradicionales, la defensa de la salud pública, la defensa de las universidades, y se va a ver en la marcha del 12. Y creo que tomando los valores con jóvenes que modernicen un poco la estructura partidaria, pero además la forma en que administramos los datos y presentamos propuestas, con ese toque de reformismo que siempre tenemos, perder el miedo a manejar poder. Sobre todo, me parece que como colorario en esta historia, me parece que lo que hay que hacer hincapié justamente es eso, ¿no? En el protagonismo. El de dejar de ser simplemente meros espectadores para ser protagonistas de una historia. De la historia que la estamos viviendo hoy. Es un presente en el cual no podemos dejar de pasar, y sobre todas las cosas, lo que nosotros intentamos hacer en este momento y lo que pregonamos durante mucho tiempo es volver a las fuentes. Nosotros somos un partido político que tiene una historia y un fundamento humanista, fundamentalmente humanista, más allá de que dentro del partido existan varias expresiones, un poco más de derecha, un poco más de izquierda, pero cuando hablamos de derecha no hablamos de esta derecha que simplemente lo que quiere es que el libre mercado impere en la República, en la provincia, sino lo que queremos es que justamente tener una economía regional que sea fuerte en las provincias, las pequeñas y medianas empresas, y sobre todas las cosas que se valore al jubilado, al pensionado, y sobre todas las cosas que podamos de una manera u otra cuidar a nuestros jóvenes, y sobre todas las cosas tengamos un futuro que sea totalmente promisorio para las nuevas generaciones, que eso es una de las cosas que siempre el partido bregó. Sí, hacer el backup de datos de lo que necesita la provincia, de lo que necesita el país, lo que necesita cada región. Como dijiste bien, no es la misma realidad para un chico de La Quiaca que para un habitante de la capital o de Cava, y igualdad de oportunidades, y trabajar en datos concretos para tener propuestas concretas. ¿Dónde están funcionando? El comité de circuito. El comité de circuito es una casa histórica que está en la calle Remedio de Escalada 27 en Aedo, a 150 metros de la estación. Excelente. Un lugar estratégico, con las puertas abiertas para que sean bienvenidos. Y además para conocer al partido. Si no lo conoces, o si tenés dudas, venite, conocelo. No te vamos a afiliar para que puedas pasar por la puerta. Vení a escuchar cuáles son las propuestas y a participar. Y a trabajar. Porque acá lo que se propone y lo que se invita es a trabajar en el futuro. No hay simplemente un referente, un líder, sino en esto lo sacamos entre todos. Nuestro Ateneo está en la calle Avenida San Martín, 314, Ramos Mejía, La Matanza. Y lo que tenemos seriamente y como objetivo claro es recuperar el comité de distrito y recuperar la presencia de la Unión Cívica Radical en La Matanza, que hoy lamentablemente duele y no avanza por los hechos de corrupción, y porque hace 43 años que lamentablemente está muy alejado de lo que sufre el matancero, ya sea el que vive en San Justo o el que vive en Virrey del Pino. Tenemos sobre todas las cosas como ideario superador, sobre todas las cosas apuntar a la calidad de vida de la gente. Y después esto no sería lo último, sino ¿qué tenemos pensado para adelante? No, bueno, traer alguna figura notoria del partido, y siempre promoviendo radicales, no solo históricos e importantes y apellidos, sino con buenas anécdotas o con buena información para compartir. Para resaltar nuestro valor y nuestro pensamiento histórico, y sobre todas las cosas, digo, los dolores que quedan son las libertades que faltan, y me parece que hay que darle convicción y lucha. Eso, anímense, sean protagonistas, participen. Muchísimas gracias. Listo.